se hizo muy evidente la disminución de los requerimientos, y esta es la biometría actual. Tiene hemoglobina de 8.1, las plaquetas y los neutrófilos se mantienen oscilantes, prácticamente durante toda su evolución se han mantenido así, pero lo que sí es que lo más evidente es la reducción en los requerimientos transfusionales. Y esto ya como conclusión es el estado actual de la paciente. Persiste con pancitopenia como mencioné, sin embargo tiene mejoría eritroide tanto en la cifra de hemoglobina como en sus requerimientos transfusionales, pese a que persiste con la ferritina elevada. Tiene buena tolerancia al tratamiento, no tiene datos de toxicidad, lo cual es muy importante en el contexto de la paciente. Esos son sus niveles de transaminasas y creatinina normal. Al momento, continúa con la terapia quelante. Esta es su última determinación de ferritina de 1813 nanogramos por mililitro y tiene un acumulado transfusional de 68 concentrados eritrocitarios. Insisto, de diciembre del 2012 a este año solamente se ha transfundido 6 concentrados eritrocitarios. Y pues finalizando, la mejoría clínica, ya esto suena un poco repetitivo, disminución en los requerimientos transfusionales y aparte sin complicaciones hemorrágicas ni infecciosas. A continuación, la discusión de este caso está a cargo de la doctora Susana Guerrero Rivera. Ella es hematóloga adscrita al Servicio de Hematología del Hospital de Especialidades del Centro de Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. A continuación vamos a hacer una discusión del caso un poquito diferente en relación a la sobrecarga de hierro. Es un caso muy interesante, como ustedes pueden ver. Muy bien, entonces tenemos que se trata de una mujer que en la actualidad tiene 45 años, que inició su padecimiento actual en 1994, hace 20 años, y tenía en ese entonces una anemia regenerativa, tenía unos reticulocitos de 1.5, si bien, pero si nosotros realizamos un índice de producción de reticulocitos, vemos que estos estaban bajos de 0.75, tenía macrocitosis, era normocrómica esta anemia, tenía trombocitopenia con 37.000 plaquetas, una neutropenia leve de 1.200 y tenía una biopsia de hueso con una celularidad del 10%. Se reportó negativa para mielofibrosis. En ese entonces se hizo el diagnóstico de una anemia plástica no severa por la edad de la paciente y por los datos que acabamos de mencionar. Posteriormente, a los 10 años, se presenta nuevamente citopenias. Vimos que había respondido a la oximetolona, eritropoyetina y se mantuvo estable durante este periodo, pero a los 10 años presenta nuevamente pancitopenia, principalmente anemia, vuelve a tener requerimientos transfusionales, se le hace nuevamente médula ósea y se encuentra que tiene una celularidad de entre 40 y 50%, aunque sabemos que el aspirador de médula ósea no es lo ideal para valorar la celularidad, pues sí podemos tener más o menos idea de cómo está esa médula, cómo está produciéndose las células. En la médula ósea se encontró dispoyesis trilinaje, no se encontraron blastos y bueno, se realizó una biopsia de hueso donde se encontró una celularidad del 40% sin fibrosis, se realizó un cariotipo el cual reportaron como normal y se descartó la presencia de clona HPN por citometría de flujo. En este momento se diagnosticó como una citopenia refractaria con displasia multilinaje de acuerdo a la clasificación de la OMS y de acuerdo al IPSS como un intermedio, riesgo intermedio 1, igual con el IPSS revisado, intermedio. Entonces, nosotros podemos ver en esta diferencial que ya nos había mostrado previamente la doctora Cedeño, cómo predominaban los eritroblastos, y bueno, que no se encontraron blastos en esta médula ósea. Este es un diagrama donde nosotros podemos ver la sobreposición entre síndromes mielodisplásicos y otros trastornos hematológicos. Aquí vemos cómo los síndromes mielodisplásicos pueden compartir características de la anemia plástica, cuando tenemos síndromes mielodisplásicos hipocelulares, síndromes mielodisplásicos con clona HPN, síndromes mielodisplásicos mieloproliferativos, cuando encontramos fibrosis en la médula ósea o en la biopsia de hueso, más bien, en la biopsia de hueso, y bueno, también algunas características con las leucemias mieloides agudas M6.
Quizás todo esto se deba a que comparten algunos mecanismos fisiopatológicos. Y aquí en esta caricatura nosotros podemos ver que en los síndromes mielodisplásicos hay trastornos de los linfocitos T reguladores y de citotóxicos, que se incrementa la apoptosis, que eso va a traer como consecuencia la hematopoiesis ineficaz, y vemos que estos linfocitos se encargan, elevan ciertas citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, entre otros, y todo eso también va a inhibir la hematopoiesis. Esta también es una caricatura que se presentó hace varios años en Blood, y donde también vemos aquí cómo la fisiopatología de estos síndromes mielodisplásicos tiene relación con el reconocimiento de estas células T, y que hay una proliferación clonal, un incremento de TNF, se incrementa la apoptosis, y esto da origen a la pancitopenia. Y aquí nosotros podemos ver cómo diferentes tratamientos inmunosupresores se han utilizado para la mielodisplasia, a semejanza de lo que se ha hecho en la anemia plástica. Entonces tenemos la globulina titimocito, la ciclosporina A, pentoxifilina, que alguna vez se dijo que podía ser útil, pero que no se demostró del todo, y hay algunos estudios con talidomida y lenalidomida más recientes. En relación al diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos, a pesar de los avances tan importantes que se han tenido durante los últimos años a nivel molecular y a nivel genético, la piedra angular del diagnóstico sigue siendo el estudio morfológico de la médula ósea. Y esto lo podemos ver muy claramente en este artículo recientemente publicado en Blood, que es del grupo de LeukemiaNet, del Grupo Europeo de LeukemiaNet, y lo precede el doctor Malcovati. Y aquí nosotros podemos ver que estos son los estudios que recomiendan para el diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos. Realizar un examen, un frotis de sangre periférica es mandatorio, el aspirado de médula ósea igual, la biopsia de hueso, el análisis citogenético, y recomendado realizar estudios de FISH, estudios de citometría de flujo, algunos otros estudios genéticos que se pueden realizar y que se sugiere que pueden ser útiles. Es interesante ver cuando nosotros nos encontramos con estos artículos que comentan otros expertos en relación al tema. Y así tenemos al doctor Sekeres, que es de la clínica de Cleveland, que menciona que, es cómo volar sin una red en síndromes mielodisplásicos. Y entonces él hace mención que sí, se reunió este grupo de expertos, que quien definió como expertos, quizás porque no lo invitaron a él. Entonces dijo, se reunieron y dicen que sí, que se pueden hacer muchos estudios, pero estos estudios a veces no están disponibles, ni siquiera en Estados Unidos los tenemos disponibles. Entonces en otros países igual se puede tener esta deficiencia. Entonces es interesante, los invito a que la lean, esta editorial, Volando sin una red en los síndromes mielodisplásicos. Y este es otro estudio también muy interesante, publicado en Leukemia Research en el 2013, sobre las prácticas actuales de los patólogos y las barreras que se encuentran para el diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos. Este es prácticas actuales en patología y las barreras para el diagnóstico de mielodisplasia. Se convocó a 5.330 patólogos y hematopatólogos. Ustedes saben que en Estados Unidos las médulas óseas las revisan los patólogos y no los hematólogos como lo hacemos en México. Respondieron, después de esta convocatoria, respondieron solo 297, para que vean que solamente los mexicanos no somos los que no participamos, también allá hubo una pobre respuesta. 72 patólogos y 53 hematopatólogos. La media de experiencia en su práctica clínica era de 20 años para los patólogos y de 17 años para los hematopatólogos. Estos realizaban aproximadamente, los hematopatólogos, 9 biopsias por semana y los patólogos 3 biopsias por semana. Los patólogos obviamente se encontraban localizados en áreas más pequeñas, me imagino así que tipo rurales, pero rurales como las ciudades de nosotros quizás, en Estados Unidos. Y los hematopatólogos eran profesores, muchos de ellos se dedicaban a la enseñanza y tenían un poquito de más conocimiento del diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos.